Bienvenidos a la segunda parte de condicionales o control de flujo condicionales. Habíamos visto los controles de flujo con if y else. Y ahora vamos a continuar con las declaraciones de tipo switch. El tipo switch existe para poder resumir una complejidad mucho más elevada acerca de condicionales que habíamos visto anteriormente. Por ejemplo, cuando ocurren múltiples condiciones para un valor, y un valor no solamente se puede encasillar entre falso y verdadero. Para eso existe el switch. Para que lo entiendan un poco más, voy a dar un ejemplo un poco más práctico. Digamos que ustedes están diseñando un robot o una máquina, por ejemplo, que detecta el tipo de manzana que acaban de cosechar. Digamos que ustedes tienen manzanas, por ejemplo, manzanas rojas, ¿no? Podría ser manzanas rojas, tenemos manzanas verdes y de paso quizás tenemos tomates, por ejemplo, ¿no? Digamos que nosotros cosechamos estos tres tipos de frutas y verduras, pero en vez de hacerlo de forma manual la clasificación de cada una de ellas, porque nuestro personal simplemente lo agrupa todo en una sola apuesta, en una sola cesta, digamos, nosotros queremos que un programa, o en este caso un robot, aprenda a diferenciar entre los tres y lo separe en tres cestas que luego van a ser vendidas, que en este caso sería cesta de manzanas rojas, ¿no? Una cesta de lo que sería manzanas verdes y una cesta de tomates. ¿Cómo nosotros podemos enseñarle a este robot de que pueda separar estos tres? Lo haríamos con condicionales, en este caso un if, si la manzana en este caso es roja, por ejemplo, ¿no? Lo que haríamos es llevarlo a esta cesta, sería una ejecución de acción, ¿no? Y lo mismo sería cuando sea manzana verde, etc. O cuando sea tomate, ¿no? Y podemos hacerlo un else, incluso un else if o un else if. Pero ¿qué pasa si en nuestra granja, mucho más adelante, nosotros empezamos a tener muchas más verduras? Empezamos a tener, por ejemplo, cebollas, empezamos a tener ajos, etc. Empezamos a agrandar nuestras posibilidades, ¿no? Llevar todo nuestro código a else if es posible aún, esto todavía funcionaría, pero sería un código muy tedioso de poder programar y ejecutar. Para eso se genera o se crea las condicionales de tipo switch. El switch en realidad lo que evalúa es un valor y luego simplemente se le pone, o en este caso se evalúan los valores posibles que podría tener. En lugar de estar haciendo if y comparando con ciertos valores, en un switch lo único que hacemos nosotros es declarar los posibles valores y acorde a eso nosotros ejecutamos una acción. Por ejemplo, en este caso si nuestra fruta, podría ser fruta o verdura, si en este caso es una manzana roja, ¿no? Nosotros podemos poner así, si es una manzana roja, entonces ejecuta el siguiente bloque de acciones, ¿no? Y lo mismo pasaría con la manzana verde, tomates, etc. Nosotros podemos hacer este tipo de condicionales mucho más sencillos y mucho más entendibles que una cadena enorme de else if, ¿no? Para que lo entiendan. Esa es la razón de ser de los switch. Y aquí si nosotros leemos la documentación nos dice que una instrucción tipo switch permite que un programa evalúe una expresión e intente hacer coincidir el valor con una etiqueta case. Si la encuentra, que en este caso si encuentra uno de los valores, que es igual al valor que se está evaluando como tal, el programa ejecuta la declaración asociada, o en este caso el bloque de código, ¿no? Si nosotros vemos aquí la sintaxis, vemos que switch, se le pone en este caso paréntesis, se le pone la expresión que puede ser una variable. Y los case serían los casos, que en este caso case podría ser que sea manzana roja, etcétera, manzana verde y tal. Y al último existe algo que sería similar a nuestro else, como nosotros teníamos un else, que era el caso alterno en caso de que ninguno de los otros se cumpliese, siempre se cumplía el else. Pues en el switch también existe algo similar que se llama default. El default es cuando no encuentra ninguno de los casos anteriores, ¿no? Y por defecto ejecuta un código. Okay. Algo adicional que deben entender es que cuando nosotros usamos switch y case también podemos usar una nueva sentencia que vamos a aprender que se llama break. El break lo que hace es que cuando nosotros evaluamos, ¿no? Y encontramos que por ejemplo nuestra fruta es manzana roja, nosotros podemos usar esta sentencia para hacer de que ya no se ejecute ni se evalúe nada más. Automáticamente esto quiebra todo nuestro condicional y pasa a la siguiente línea de código. Okay. Entonces el break sería para prevenir de que se ejecuten más líneas en nuestro switch, porque claro, un valor tal vez puede estar inscrito en diferentes condicionales o diferentes condiciones. Y bueno, para ejemplos prácticos lo vamos a hacer en código. Digamos que nosotros tenemos
una fruta, ¿no? En este caso yo le voy a poner el valor de manzana, y vamos a tener que esta fruta va a tener diferentes condiciones, ¿no? Tal vez podría ser una manzana, tal vez podría ser una pera, tal vez podría ser un mango, tal vez podría ser una papaya, etc. Y para cada una de ellas vamos a tener una condición, o en este caso una sentencia especial. Para eso usaríamos el switch. Nosotros podemos usar el switch y de por sí Visual Studio Code nos da una especie de abreviatura que sería el switch statement. Si nosotros le damos aquí, veremos dos valores, que sería aquí, que sería la llave, para mi caso es fruta, sería mi variable, y nuestros case serían los posibles casos que podría tener dicha variable o dicho key. En este caso, el primero de ellos podría ser manzana, y si es manzana yo voy a ejecutar un bloque de código. En mi caso va a ser console log, agrupando, por ejemplo, agrupando fruta con manzana, por ejemplo, ¿no? Imprimiendo en consola para que ustedes puedan entender. Ahora, esto lo escrito mal, sería manzana. Y yo aquí puedo definir diferentes casos que podría tomar el valor, ¿no? Vamos a indexarlo mejor esto. Ahí está. Esto se ha copiado mal. A ver. Y listo. Nosotros podríamos definir nuestro segundo caso, que sería pera. Y voy a decir, voy a agruparlo con las peras. Y en el caso de que sea, por ejemplo, mango, voy a agruparlo con los mangos. ¿Okay? Lo mismo sucedería para el caso de las papayas, ¿no? Si es una papaya, entonces yo lo agrupo la fruta con las papayas, por ejemplo. Y los break nos servirían en cada uno de estos bloques para poder terminar, ¿no? De evaluar. Y el default podría ser, en nuestro caso, podría ser una fruta nueva. Digamos que una fruta muto, ¿no? Fruta nueva por algún motivo. Y tenemos una fruta que no está catalogada o no está categorizada. Entonces, si yo ejecuto este código, ¿qué creen ustedes que va a suceder? Pues lo que va a suceder probablemente sea agrupando fruta con manzanas, a menos que haya hecho algo mal, porque obviamente la computadora tampoco es tonta. Yo la hago tonta si es que me equivoco, ¿no? En este caso tenemos como resultado agrupando fruta con manzanas. Ahora, ¿qué pasa si yo a la fruta, en realidad, en lugar de ser una manzana, le digo que es una pera, ¿no? En nuestra variable, pues dirá agrupando fruta con peras, ¿ven? Se ejecuta este código, como pueden ver. Lo mismo pasaría si yo digo que es mango. Se ejecutaría la tercera sentencia, o el tercer bloque de código, que sería agrupando fruta con mangos. Lo mismo sería con la papaya. Entonces, como ven, es una simplificación mucho más legible, porque ahora nosotros podemos evaluar y decir, ok, aquí hay un switch. Entonces se está evaluando lo que podría ser la fruta. ¿Contra qué? Contra ciertos casos. Ok, manzana. Cuando es manzana, ejecuta esto. Cuando es pera, ejecuta esto. Cuando es mango, ejecuta esto. Y cuando es papaya, ejecuta esto. ¿Y qué pasa si no es ninguno? ¿Qué tal si, por ejemplo, yo tengo tomate, ¿no? Se agrupó una verdura en lugar de una fruta y vamos a ver que me va a salir fruta nueva, ¿no? Porque el sistema no lo reconoce, por eso ejecuta nuestro default, ¿no? Así que así es como se usa el switch. Es una sentencia muy interesante. En la realidad se usa no tanto normalmente, dependiendo mucho del programa que estemos diseñando, pero es una sentencia que tenemos que aprender sí o sí para que nosotros no tengamos una línea enorme de lo que son if, ¿no? Porque esto realmente se puede traducir a else, a if, pero serían muchos, sería un código muy poco legible y muy poco entendible. Entonces el switch nos ayuda a eso. Así que espero que lo hayan entendido y nos veríamos en el siguiente episodio, donde vamos a ver control de flujo en el caso de los bucles.